Ya está sentado acá delante nuestro Armando González, economista. Él no le gusta que le digan que es economista, pero es economista, sabe mucho, sabe leer la economía. Siempre es bueno. ¿Cómo andás, Armando? Todo bien, Luis. Acércate el micrófono, si no la gente no te va a escuchar, salvo que venga hasta acá la radio. Creo la que gente... por ahí anda. Ahí anda, bueno, a ver, voy a escucharte yo. Sí, decime. Todo bien, y bueno, dando una vueltita por acá para... esto viene a consecuencia de que yo te escucho siempre y Claro, es verdad, es verdad. te mandé algún mensajito respecto de algún comentario que ya, honestamente, ya ni me acuerdo cuál era. Te lo Uno recuerdo. tiene sus años, entonces. Yo debía haber hecho los deberes y haberlo editado para que lo escuchemos de vuelta, pero pasé un audio de Héctor Polino, un dirigente del socialismo vinculado desde hace muchos años a Consumidores Libres, que es una organización digna, creo yo, que hace muchos años viene peleando por el tema de los precios. De hecho, el kirchnerismo lo sancionó, por decir la verdad, en su momento. Y bueno, lo que dijo Héctor es que había habido una recuperación de los precios de noviembre debido a las medidas que se tomaron, que tomó el gobierno, y vos decís que no es del todo exacto eso porque... No, a ver, explícame más o menos lo que habías dicho. No es que no sea exacto, el problema es que uno es poco acotado, vos dijiste. Claro, uno puede poner las cosas de diferente forma, verdades que para no ser mentira los expone de diferente forma. Uno puede decir, mira, este mes respecto del anterior creció o bajó tal variable. Sí. El problema es que por ahí no alcanza para hacer una evaluación de tendencia. Cuando uno agarra un periodo más largo se da cuenta que la mano puede venir mal, más allá de que haya pegado un pico para arriba alguna variable. Eso suele llamarse en términos económicos el rebote del gato muerto famoso. El famoso tema del gato muerto, sí, lo he escuchado. Pero eso no es en el caso particularmente de los precios. Acércate al micrófono, por favor. Sí. No es particularmente en el caso de los precios, pero digamos, a modo de ejemplo te comento eso. La verdad que económicamente... ¿Por qué aumentan los precios? ¿Por qué aumentan los precios? Ahí está el tema. El fenómeno se denomina inflación. Sí, exactamente. Algunos lo leen como el alza permanente de los precios y desconociendo que es un fenómeno monetario, y otros lo leemos exclusivamente como un fenómeno monetario. El alza de los precios es una cuestión, desde mi punto de vista y desde la teoría económica, es algo que responde a algunas cuestiones. O sea, pretender que un comerciante aumenta los precios solamente por la avaricia de ganar mal, tiene patas muy cortas, porque el propio mercado agarra y lo castiga yendo a comprar a otro lado. Pero hay especulación también, a veces los grandes monopolios, los grandes grupos. Abajo del sol hay de todo. Hay de todo. El tema es si el alza permanente de los precios responde a un tema especulativo. Sí. O sea, en realidad, cuando suceden periodos muy grandes, y acá en Argentina deberíamos tener una experiencia como para hacer varios libros, no responde a fenómenos de especulación en términos de comercio. Responde a otro fenómeno que es pura y exclusivamente, como te digo, monetario. A ver, para darte un ejemplo, si vos tuvieras un solo bien en la economía y tuvieras por otro lado 100 pesos, ese bien vale 100 pesos. Claro, si de golpe y porrazo vos sacás otro billete de 100 pesos, solo la economía te lo lleva a que ese bien... O sea, que solo la emisión monetaria genera el aumento de precios. La emisión monetaria es totalmente determinante a la hora del aumento de precios. En general tiene que ver con políticas económicas erradas. Entonces, decir que la emisión monetaria es lo determinantes son las políticas que uno va aplicando, que llevan a que gaste más de la cuenta, y en consecuencia, para gastar más de la cuenta, vos tenés que recurrir básicamente a dos variables: a pedir un préstamo, tarjeta de crédito, o a falsificar plata. Yo, de lo poco que sé de economía, sabía el tema ese de la oferta y la demanda. Cuando había mucha demanda de algo, aumentaban los precios; cuando había oferta, bajaban, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso. ¿Eso tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso. Lo que pasa es que acá el bien, el dinero es un bien más. Sí. Entonces, cuando vos tenés un exceso de oferta de dinero, obviamente que el precio va a tender a caer. O sea, lo que sucede con el aumento de precios de los productos es que lo que cae en realidad es el valor del dinero. La demanda de dinero
es menor que la oferta de dinero y en consecuencia los precios tienden a aumentar. Eso es todo. Lo que pasa es, yo a veces pienso, ¿no? Yo creo que todas estas cosas son parches, en definitiva, ¿no? El control de precios, lo que ahora con el tema de los viajes al exterior, ¿no? Que sí. La verdad es que no sirven para nada. Ya sabemos desde la época de Alfonsín, yo me acuerdo, el famoso desagio y todo ese tipo de cosas. No sé si lo estoy diciendo bien, pero me acuerdo del tema de los controles de precios de aquellos años. Pero, ¿qué hace un gobierno? No pregunto yo, porque están las medidas, las políticas en serio, económicas, que hay que hacer, que puede tener con reestructuraciones económicas, pero ¿qué haces para defender de alguna manera mínimamente la mesa de la gente? A ver, primero, uno cuando se encuentra con el agua más arriba del cuello, ya es como que claro, es muy difícil de golpe y porrazo salir a flote. Pero ¿qué se puede hacer? Obviamente que se pueden hacer cosas, se puede desandar la historia, se puede no hacer más de lo mismo. Si yo en un momento en que llego a una situación de crisis ocasionada por un exceso de gasto, sigo gastando, obviamente que lo que voy a tener es una consecuencia similar a la que he tenido ahora, nada más que agravada por el tiempo. Entonces, lo que se puede hacer hoy es una racionalización de todo lo que es el Estado. Y muchas veces la gente, los propios políticos leen esto como, hay que echar gente del Estado, porque el ajuste, en teoría, pasa por la gente del Estado. No necesariamente. Los gastos públicos, los gastos de los estados, los distintos estados municipales, provinciales, nacionales, no tienen directa relación en cuanto al volumen a los sueldos que paga el Estado. Hay muchos otros variables que generan gastos. Por ejemplo, uno de los gastos más grandes son las obras públicas. Vos podés hacer infinidad de obras públicas que no estás en condiciones de hacerla y en consecuencia para poder pagar esa obra pública lo que haces es emitir o sacar préstamos. Si lo sacás préstamo parecería ser que es más genuino, más transparente, pero vos tenés que pagar intereses, y si tenés que pagar intereses y no tenés los recursos, en consecuencia vas a emitir. Entonces, y no podés emitir para pagar, digamos, moneda extranjera. Entonces, más de lo mismo te da el mismo resultado. Te da el mismo resultado, claramente. Hoy en día, ¿cómo estamos? Y estamos ante políticos de turno en el poder y a veces en la oposición que no terminan de asumir que lo que hay que reestructurar son los gastos públicos. Claro, vos decís que como diría Carlos Heller, estaba buscando Heller algo que había dicho el otro día sobre los formadores de precios, que eran realmente los que generaban los aumentos de precios. Vos decís que esto no existe, según vos, tu teoría, tu punto de vista, no. No existe, y la verdad que no hay presiones, por ejemplo, yo necesito exportar leche, por ejemplo, necesito un ejemplo, y entonces la retiro, la aumento. Debajo del sol hay de todo, lo que digo es que no alcanza. Pero bueno. Lo que digo es que no alcanza. A ver, todos tenemos intereses particulares. Yo no dudo de que si yo tuviera algún producto X que quiero exportar, y bueno, voy a tratar de presionar para obtener los mejores beneficios. Sí, claro. Alcanza con una devaluación, que es lo que normalmente se suele acusar. Ellos del campo siempre solucionan las cosas. No, la verdad que no alcanza. Pero no estamos viendo una devaluación constante. Por supuesto. Yo se lo decía a alguien, una amiga de en las redes, ¿no? Contacto de redes, en verdad. Le decía eso, pero en realidad estamos viviendo una constante devaluación. Es que ¿no? es imposible de evitar. O sea, vos podés contenerla como hoy está pasando. A ver, porque acá hay cosas conceptuales, como por ejemplo, ¿cuál es la función de un banco central? El Banco Central justamente es un banco creado, desde mi punto de vista no es muy eficiente, no solamente acá, en ningún lugar del mundo, para cuidar el valor de la divisa nacional. Claro, pasa que el Banco Central no tiene esa autonomía que debería tener para decirle al gobierno, no, mire señor, usted esto no lo puede hacer. Una de esas. Claramente responde a los intereses. Claro, bueno, pero la Argentina eso. Ahora, el Banco Central, como te digo, puede agarrar a los efectos de evitar una devaluación, usar las reservas que tiene para salir a vender al mercado y en consecuencia bajar el valor de la divisa extranjera. ¿Hasta cuándo lo puedo hacer? Y hasta que no tenga reserva. Claro. En este momento, la verdad que los datos que se están publicando sobre las reservas del Banco Central son
tremenda, o sea, el Banco Central está con reservas negativas. ¿Cómo puede ser que tenga reservas negativas? Bueno, porque dentro de las reservas, estas son cuestiones técnicas, pero dentro de lo que se llama reserva, que son todas las divisas extranjeras que hay reservas de libre disponibilidad, reservas que no se podrían tocar, digámoslo así. Por ejemplo, un swap, que es un acuerdo entre dos países para decir yo te compro y vos me vas a comprar, representa una X cantidad de dólares que no se puede tocar, porque en realidad no están en el Banco Central, no pertenecen al Banco Central y en consecuencia no pertenecen a los argentinos. La tenés que descontar. La otra que no podrías tocar serían los encajes, los depósitos que los argentinos hacemos en los bancos y que el 50% en el caso de la moneda extranjera están inmovilizados. Bueno, hoy el tener reservas negativas significa que para poder contener la suba de precio del dólar están haciendo uso de esos encajes. ¿Y se puede liberar el dólar, digamos, o comprar lo que quieras, hacer lo que vos quieras? Sí, pero implica... ¿Qué implica eso? Porque el gobierno tiene miedo ante eso. Sí, obvio, todos le tenemos miedo. Todos le tenemos miedo también. Lo que no se puede es tapar el sol con un dedo. Claro, sí. Digo, eso implica un blanqueo de el valor de la divisa. Y ya ha pasado en la historia argentina que han agarrado y dijeron, bueno, el valor real del dólar es y a partir de acá empezamos a escribir una historia de nuevo. En algunos casos funcionó muy bien, pero que estaba atado a ciertas legislaciones, como por ejemplo evitar la nueva emisión, porque si vos haces eso hoy... Pero la ley de convertibilidad estás hablando. La ley de convertibilidad, por ejemplo. Si vos haces eso, pero seguís emitiendo, seguís gastando, la verdad que el resultado... Bueno, también fracasó la ley de convertibilidad. En realidad lo que fracasó siempre fue la política. O sea, la ley de convertibilidad era... Es siempre la política, ahí yo un poco discrepo con vos, ¿no? Porque creo que hemos hablado muchas veces y por ahí en alguna época estábamos más en sintonía. ¿Es la política solamente? ¿Es el poder? Sabemos bien que hay un poder real también, ¿no? Siempre hemos hablado, ¿no? Del poder real, el poder político. Sí, todo es política, pero digo, hay poderes que de alguna manera determinan, que son los tipos que votan todos los lunes, de lunes a viernes en la City, digamos. Mira, en realidad yo no lo veo que sea tan así. O sea, yo creo que hay gente que obviamente presiona por sus intereses, sí, es verdad. Sí, obvio. Bueno, toda sociedad hay presiones, claro. Pero desde lo conceptual hay cuestiones muy básicas, como por ejemplo el hecho de que si vos tenés determinados parámetros de cómo va a funcionar la economía, obtenés un buen resultado, lo cumplís durante el tiempo, pero después agarrás y decís, y sigo gastando, sigo creando empresas pool, y bueno, el resultado va a ser el que obtuvimos al final del mandato de Carlos Menem. No, claro, sí, y lo ligó la alianza, claro, ¿no? Que no pudo, no supo, no quiso... Pero hay otras cuestiones. Vos te acordás que una de las cosas que más se le adjudicaba a Carlos Menem, personaje y presidente con el cual yo particularmente, vos recordás, no estaba, pero para nada. No, por supuesto, no hace falta ni aclararlo. No, pero digo, yo no defiendo a la política que implementó el presidente. Lo que defiendo es que durante un tiempito la convertibilidad funcionó. ¿Y cuando dejó de funcionar? Y bueno, cuando volvieron a gastar, cuando volvieron a crear estructuras que no existían, y obviamente al no cumplir con el plan original... Sí, estaba agotada también, ¿no? La convertibilidad. Estaba agotada en la caja, Luis. Pero no era una mentira. Yo pongo ahí, al comenzar el programa, algo de Cavallo cuando dijo el dólar vale un peso, un dólar es una dice Cavallo, y se rectifica porque está por decir es una mentira. No era una mentira la convertibilidad. A ver, se parte de una base, vos hoy, ¿cuánto vale un dólar hoy? Oh, no sé. Bueno, depende. 200 pesos, 500, 1000 pesos, hoy el dólar no tiene valor. Sí, no, bueno. Entonces, si tenemos que salir... Lo podés comprar a 130 y lo vendés a 200. Encima también, sí, aunque sea si lo consigues a 130, avísame. Yo te lo no. ¿Yo te lo compro a 180? No, en el banco oficial lo sacás y vas a... Anda a comprar. Está bien. Pero convengamos que para hacer un plan, hoy tenemos que fijar un valor. Entonces, ese valor, vamos a decir, bueno, ok, hoy un dólar vale 800 pesos. Vos me vas a decir es caro, otro me va a decir barato, pero arrancamos con un plan de 800 pesos. Cuando yo fijo todas las variables para mantener ese tipo de cambio, si después no las cumplo, si después presiono sobre otras variables para que emita más dinero y en consecuencia el dólar tienda a levantar precios por ser un producto más, y bueno, obviamente la política, la economía en sí
es acotada. La decisión política, los políticos son los que definen eso. La convertibilidad funcionó muy bien durante 10 años. 10 años. Incluso tuvimos periodos de deflación. Entonces, la verdad que no nos podíamos quejar de ese periodo. ¿Y es bueno la deflación? ¿Es buena la deflación? Periodos prolongados, hay gente que dice que no. En periodos prolongados, obviamente que no. Ajá. Si vos entendés que venimos de periodos de aumentos e inestabilidad de precios, la deflación puede ser una consecuencia lógica de una estabilización. Vamos a un cortecito musical, el tiempo, porque el tiempo es veloz, justamente, como dice la canción. Y después seguimos, porque está muy interesante. Después hablamos un poquito de Zárate. ¿Qué te parece? Dale. Que a vos te gusta el tema Zárate. Sí, 27, bueno, esto pasa por no chequear bien los temas que uno tiene, ¿no? Que trae. Terminó medio abruptamente, pero bueno, seguimos con Armando González. Siempre es un placer, hablar con él, Sí, un tipo muy formado, amigo de tantas aventuras en otros años. Y la verdad que vivir en este país se ha transformado en se ha transformado en aventura. Antes de los 20 quizás. Sí, hemos pasado casos. Sí. Exactamente. Y bueno, siempre es un placer, y es un placer también discrepar amablemente cuando se discrepa, y está bueno eso. Pero obvio que sí. Porque estamos en una sociedad, no sé, Armando, si vos coincidís, creo que siempre lo digo acá en la radio, que parece que discrepar o tener una idea, un punto contrario, es el enemigo. Mirá, yo coincido con eso. A mí no me gustan las agresividades. Yo puedo no coincidir con una persona, de ahí a tratarlo de facho, de zurdo, de... Sí. Yo a veces me voy un poco de boca al mito, pero bueno. Bueno, todos tenemos sangre y podemos llegar a... como se suele decir, pero trato de evitarlo, porque sí, menos una persona amiga, una persona de la ciudad. Pero además porque cuando vos ninguneás a alguien, lo que te faltan son argumentos para agarrar y decirle no, mira. Claro, exactamente. O sea, a mí no me parece que sea ningunear a una persona o agredirla con determinados epítetos que lo único que hacen es encubrir que vos no tenés un argumento firme y contundente para decir que vos estás equivocado. Y te descalificás vos mismo, en definitiva. Obviamente. Seguramente. El problema es que, ¿por qué funciona así? Desde mi punto de vista es porque la gran mayoría de la sociedad hoy no está en condiciones, y después te voy a explicar mi pensamiento de por qué no está en condiciones de ver por qué no hay argumentos. Y esto tiene que ver con, desde mi punto de vista, con un deterioro muy marcado, sobre todo de la vuelta a la democracia por adelante, de las condiciones de educación. Acá la educación... Sí, en eso coincido totalmente. Digo, cuando vuelve la democracia, ¿por qué cuando vuelve la democracia? Porque obviamente yo a la dictadura no le pedía nada porque sabía lo que era. Era una sí dictadura, le pedía todo. O sea, yo digo lo mismo siempre. Por ahí alguien me puede decir, bueno, la dictadura, perfecto, sí, no le pido nada. La dictadura mataba, asesinaba, torturaba. No defiendo nada de era eso. una mierda absoluta. Perdón por la palabra, pero fue eso, la dictadura. Entonces le pido a la democracia. Claro. Y hay una baja de la calidad de dirigente. O sea, qué sé yo, vos en el 83 y antes también en el 73, lo que era. Sí. Pero bueno, eso es otro. De todas maneras, hoy nos encontramos con una foto y decimos cómo fue que pasó eso. Y bueno, pasó porque hubo toda una historia de deterioro permanente de la educación. Y hoy ninguno, ni los que tienen pensamiento de izquierda, ni los que tienen pensamiento de derecha, los que son liberales, los que son de izquierda, verdaderamente no tienen argumentación en muchos casos para defender sus argumentos sin entender a la otra parte, sin ponerse un poco en los zapatos de la otra parte y entender por qué lo dicen, pero también fundamentalmente por falta de lectura, falta de comprensión de cómo se vivió todo este proceso que nos trajo a esta foto que tenemos hoy. Totalmente. Un poquito más de la convertibilidad, porque vos de alguna manera decís que fue efectiva en algún momento, los primeros años, pero las consecuencias sociales fueron tremendas, porque no te olvides que a mediados de los 90 empezaron los movimientos de piqueteros, las luchas callejeras de los sindicatos. Mira, en realidad... Hubo un cambio de paradigma de lucha, inclusive, porque los sindicatos apoyaron absolutamente los sindicatos fuertes. ¿Quiénes pelearon? Los sindicatos estatales, pelearon los jubilados y pelearon los desocupados. Increíble, ¿no? Hubo un cambio de paradigma de la lucha social. Vos sabés que, digamos, ¿cómo empezó esta historia de la convertibilidad? Una de las cuestiones principales es una reestructuración del Estado, las famosas privatizaciones. Conceptualmente, no vamos a sacarnos de cómo fue que dijo Dromi. No vamos a nada de lo que deba ser del Estado. Una cosa. Bueno, la concepción fue
un poco esa, que había que reestructurar el Estado. Sí. Y bueno, para reestructurar el Estado en ese momento fue privatizar empresas que eran públicas, Telecom, Energía, Sí. Y esas empresas se adaptaron desde el punto de vista privado a la cantidad de personal y a las cantidades y calidades que tenían que tener. Empresas que hoy no funcionan, porque si vos andás a pedir un teléfono. No, otro Y tema. La sí, realidad no, bueno, es que pero en ese digo, sí, momento ponete- quedó mucha gente afuera. Sí. Porque, primero, estaban superpobladas cuando eran del Estado. Segundo, las empresas privadas no consideraban que esos trabajadores estuvieran formados como correspondían y se generó verdaderamente una gran desocupación consecuencia de eso. Pero eso no fue en realidad que no funcionó la convertibilidad. Eso fue una de las condiciones de la convertibilidad. Después siguió la convertibilidad y lo que no se puede negar es que durante 10 años la convertibilidad, acá no tuvimos inflación. Acá, y lo digo como profesional, como contador, conocimos lo que era hacer un balance sin tener que ajustarlo por inflación. Vos no sabés la maravilla que es eso, Luis. Sí. Y después se cae la convertibilidad, pero el mal se había producido antes de la caída. Cuando se decide salir durante el gobierno de la Rúa de la convertibilidad, lo que hay es un estallido que uno también podría leerlo con el mismo criterio tuyo, decir, mirá, salimos de la convertibilidad y mirá lo que pasó. Bueno, cuando entramos, entonces fue bueno. Sí, se salió mal. Yo creo que, yo me acuerdo con el gobierno de la Alianza, Terraño creo que es el que había dicho hay que empezar a salir progresivamente, una canasta de monedas, él hablaba, bueno, no, sería ya una cuestión técnica que vos seguro conocés más que yo, pero bueno, de la Rúa se emperró con las contradicciones que tenía ese gobierno también, terminó como terminó, ¿no? Sí, pero la crisis del 2001 es producto de lo que vino antes. La crisis del 2001, o sea, nunca estalla en forma así, pasó ahora y se Claro, no, el proceso. Y el proceso era que otra vez la caja estaba vacía, que otra vez no había dinero en las arcas públicas y que en consecuencia había que hacer algo. Y ese algo pasaba por lo que sea. Generalmente acá se resuelve con un tipo de medida política que en la mayor parte de las veces no funciona y en algunos casos, como fue el caso de la convertibilidad, funcionó. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido la convertibilidad? La pregunta me parece que no es la correcta. La pregunta es ¿qué hubiera pasado si no se hubieran roto los acuerdos que había para sostener la convertibilidad? Es decir, si no se hubiera emitido dinero, si no se hubiera gastado más de la cuenta. Sí. Probablemente si no hubiera pasado eso, hoy seríamos un país pero muy diferente del que tenemos. Probablemente no, seguramente lo que seríamos. Una gran cantidad un crecimiento del aparato productivo, Sí. una gran cantidad de exportaciones, con condiciones laborales totalmente diferentes. Pero hubo 10 años, no se logró, Armando. Hubo 10 años, sí, los indicadores marcan que acá hubo un crecimiento. Lo que sí hubo, es cierto, un 20% de desocupación a la finalización del gobierno Claro. de Carlos Menem. ¿Cuánto era la desocupación? 20% eran los indicadores que Ajá. daban en ese momento. Hoy estamos en el 40, Luis. O sea, Sí, no. Obviamente, si uno lo mira de ese lado, dice, sí, la verdad. Pero de todas maneras es cierto que lo que funcionó no fue el plan de convertibilidad. Lo que funcionó fue el apoyo político que hubo a ese plan al principio, que después lo sacaron, lo retiraron, necesitaban plata para hacer política y bueno, volvimos a caer en el mismo lodo que estábamos arrastrados de hace mucho Ya lo dijo Discépolo. Por eso lo tenemos. Mira, te mando un saludo Sergio Robles, lo conoces a Sí, Sergio, profesor, amigo. Un abrazo, Sergio. Dice, bueno, te mando un saludo, dice la economía, dice que una explicación muy clara la tuya, así que veo que lo están siguiendo bien. La economía de un país debe seguir los lineamientos de la buena economía doméstica. Totalmente. Lo digo. Y dice algo más, dice la política populista y la corrupción lleva a nuestro país a este estado. No adjudiquemos los males a otros, el imperialismo, etc. Mira, y lo voy a reiterar. Gracias, Sergio, por tu mensaje. Me agrada mucho que Sergio lo tenga muy en claro, porque esa síntesis es básica. O sea, cuando uno en una casa tiene las épocas malas y no tenés plata, ¿qué es lo primero? Y tenés que empezar a... No gastás, porque si lo gastás... Vender los pies. ¿Qué más? Claro. O sea, vos podés vender el auto, podés vender el perro, podés incluso usar la tarjeta de crédito. Vamos a usar el caso de la tarjeta. Sí, bueno, eso también es un... Si usás la tarjeta de crédito este mes, la usás para comer, para salir, al mes siguiente tenés que pagarla. Y cuando no tenés Claro. para pagarla... La Argentina está pagando el mínimo hace rato.
de la tarjeta, y eso te mata. El mínimo, ni siquiera el mínimo. La Argentina lo que hace desde el punto de vista de la deuda, hay muchísimas cuestiones de la deuda. A ver, la Argentina debe un Producto Bruto Interno, un Producto Bruto Interno, casi 400.000 millones de dólares. O sea, evidentemente esto... Es decir, estamos hipotecados absolutamente. Además con un antecedentes de no pago de la deuda. Suele decirse, algunos políticos de tendencia kirchnerista, no, porque el kirchnerismo, Néstor Kirchner pagó la deuda. Eso te iba a preguntar, porque el kirchnerismo se adjudica haber pagado la deuda. Pero porque no, a ver, porque explícame eso, el tema es... Yo te decía, son verdades que en realidad se dicen de una manera para ocultar la realidad. El kirchnerismo lo que hizo, Néstor Kirchner lo que hizo fue... Néstor Carlos se llama. Sí, Néstor Carlos. Pagar al Fondo Monetario. El Fondo Monetario en ese momento se le debía una cifra, no era poco, pero muchísimo inferior de lo de ahora. Entonces, a lo mejor con muy buen criterio, te pago y chao, una deuda menos. Está el folclore de decir... Acércate un poquito al micrófono, si no se pierde. Está el folclore de decir el fondo es el que te condiciona. En realidad, todo el sistema financiero mundial no se inventa nada. Vos vas a un banco y el banco, cuando vos sacas un crédito, obviamente te condiciona. Te dice primero, ¿cuánto tenés? ¿Cómo me vas a pagar? Explícame y yo después te doy. Entonces, después, a la hora de cobrar, vos podés sentarte adelante un banco, un gerente y decirle, mire, yo no le voy a pagar porque usted me lo dio y usted... Entonces es el responsable que yo... Y el pero usted entró por la puerta. Muchacho, haga lo que quiera, yo te mando al estudio de abogado y arreglate. Claro. En términos internacionales pasa lo mismo, o sea, una de las deudas que hay, y no es la más grande, es con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es un organismo que podríamos llamarle cuasi público, porque en realidad los que aportan ahí... Todos los estados, sí, exactamente, creado... La mayor parte de la deuda es privada, es generada. A ver, para darte una idea, hoy el Fondo Monetario, de acuerdo al último préstamo durante el gobierno de Macri... Aquello que se decía, la señora de Wisconsin que tiene parte de los bonos. Claro. Pero en resumida cuenta, de los casi 400.000 millones de dólares, te digo, se deben 300 y moneda a organismos privados, 50 más intereses al Fondo Monetario. Entonces, no es que el Fondo Monetario te condiciona todo el sistema financiero internacional. Y la realidad es que estamos pensando en no al Fondo Monetario, y entonces ¿qué? Sí a todo el resto de los organismos privados que nos han prestado. O sea, no hay sustentabilidad en el reclamo de no pagar al Fondo Monetario. Lo que sí tendría sentido es decir, no pagar sobre el hambre del pueblo. Para no pagar sobre el hambre del pueblo, acá lo que hay que cambiar no es no pagar a los que nos prestaron. Lo que tenemos que hacer es un plan económico que nos permita sentarnos con los que nos prestan y decirle, señores, nuestro plan es este, nosotros pensamos crecer el aparato productivo, aumentar las exportaciones y verdaderamente sustentado. Entonces del otro lado nos van a creer y nos van a decir, tienen razón muchachos, entonces yo les voy a renovar, ustedes me pagan un poco y vamos a empezar a negociar. Pero eso de sentarme con un banco a decirle, mirá, no me cobres de acá a 10 años, yo dentro de 10 años te voy a pagar todo, sin darle nada, nadie va a agarrar y nos va a decir, ok. No, claro, sí, y claro e interesante. Te propongo algo, hacemos otro cortecito, ¿te quedas 11? Sí. Lo traemos al amigo que ahora se va a incorporar en un ratito, hablar seguramente de otro tema. Mira, una versión de El extraño al pelo largo, no es una alusión, No, le aclaro. Y después, bueno, me explicás si durante el periodo de Macri hubo fuga de capitales, como se dice. Quería redondear un poco, Armando, y agradecerte desde ya también tu presencia, y que se va a repetir porque siempre sos parte un poco del staff del programa, porque siempre has estado, los días que estábamos todos los días, tenías un día que venías. Sí. El macrismo también se lo acusaba de haber aumentado la deuda externa de un modo exponencial, importante. No menor, 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares. Y se la equipara, o por lo menos yo lo vi en el documental Fondo, no sé si lo viste, sobre el Fondo Monetario Internacional, que hizo economista y periodista, que decía que ese nivel de deuda está vinculado a la fuga de capitales. Habría que definir primero qué es la fuga de capitales. Sí. Digo, si vos tuvieras un ahorro de $1.000 acá, cajoneado,
acá y te lo llevas afuera, ¿vos considerás que eso es una fuga de capitales? Vamos a suponer que vos digas que no porque son $1000. El problema es lo que la legislación te dice. Si la legislación te prohíbe que vos lo saques, claramente es una fuga de capitales. Vos estarías usando algún canal oscuro para poder sacarlo. Sí, o alguna tramoyeta legal que me permite ganar guita. Sí, bueno, canal oscura puede ser eso. Para poder claro, evadirlo y sacarlo del el país. La pregunta es, ¿qué pasa si haces lo mismo, pero yo primero te saqué la ley esa? Entonces vos no estás evadiendo ni fugando capital. Lo que estás haciendo es uso de tu derecho de propiedad, es decir, yo tengo estos $1000 y me los llevo afuera libre porque me lo permite la legalidad. A mí me parece que el grave problema de este país, grupos de especuladores siempre hay, grupos de corruptos siempre hay, pero el grave problema de este país es que voten, prácticamente todo es ilegal en este país. En cualquier momento respirar va a ser ilegal en este país. Entonces, ¿por qué? La pregunta que vale es, ¿por qué hay tanto dinero argentino afuera? Hay muchas versiones de la cantidad de capitales de argentinos que hay afuera, algunos dicen que es exactamente igual a la deuda externa, otros que es la mitad, otros que es superior. La pregunta es, ¿por qué está afuera? Obviamente, porque la gente no lo quiere tener en este país. Ahora... Bueno, no son angelitos tampoco, Armando. Claro, pero la pregunta es, ¿por qué no lo quiere tener en este país? ¿Por qué lo quiere tener en otro? Porque digo, si las condiciones de otro país fueran exactamente igual que la Argentina, tampoco lo quisieran tener en otro país. Entonces, el problema es... Sí, o paraísos fiscales, que sabemos que son lugares... Lo que pasa es que, en realidad, yo no te puedo asegurar, creo que nadie te puede asegurar que todo ese dinero esté en paraísos fiscales. Porque además, conceptualmente, ¿qué son los paraísos fiscales? Son paraísos, son lugares donde vos tenés depósitos y tenés un secreto, pero además de tener un secreto, sabés que es intocable. Entonces me parece que el problema conceptual es ese. Fuga de capitales durante la época de Macri. Hubo gente que se llevó buena cantidad de dinero, hacia afuera. En el marco de una desconfianza absoluta de lo que iba a pasar durante el propio gobierno de Macri. Pero también la mayor parte de los capitales se fueron en el último año del gobierno 2019. de Macri, en una desconfianza absoluta de lo que iba a pasar después del gobierno de Macri. Sí, yo ahí por ahí puedo opinar también. Disculpame, tiene la culpa el kirchnerismo en este sentido, según... Mirá, yo creo que la culpa, y lo reitero, yo creo que la culpa la tienen los políticos. O sea, cuando acá no hay políticas claras de lo que se va a hacer en el país y se es coherente en el transcurso del tiempo, no en un mes, sino en años. Entonces, la verdad, todo sale como está saliendo. ¿Sabes qué pasa? Acá no Que podemos... Dejá que termine. Sí, termina y quiero aportar con esto. No podemos producir, entre otras cosas, porque no podemos importar. Ajá, claro. Entonces, si yo tengo dinero afuera, tengo alguna posibilidad de poder comprar. Vos me dirás, en negro no, pero en gris sí. Y la verdad es que es todo trabas para poder hacer. En este país no se puede hacer, son trabas, son regulaciones, son absolutamente cepos en todos lados. Hoy, si vos tuvieras dólares en el banco, no lo podés sacar. Claro. Por lo menos en la práctica, digamos. En la teoría sí, claro, andá, vos tenés $1 millón, te lo damos. Olvídate. Armando, gracias por lo tuyo, siempre claro, contundente. Quedó lo de Zárate, ya estamos al borde del programa, que quiero darle el espacio a Luis, que vino a hablar un poco más de Zárate, la economía zaratega. Quédate hasta, nos vamos juntos después de la radio. Pero bueno, gracias, realmente.